Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy el profesor Antonio Rafael Fernández Parada, de la Universidad de Granada. Para mí es un enorme placer poder compartir con vosotros este tiempo, en este congreso, en este espacio, que nos va a permitir intercambiar ideas y aproximarnos a las miradas del arte, de la educación desde perspectivas totalmente diferentes. Me van a permitir que antes de comenzar mi intervención y de que les comparta pantalla, comience por darle las gracias a la dirección del Congreso, a José Ángel, a Beatriz, por permitirme intentar dar una mirada diferente de lo que es la historia del arte o esta historia del arte que estamos enseñando en la actualidad. Sin más, voy a compartir pantalla y vamos a ir desglosando poco a poco los términos o los conceptos que yo quiero introducirles en el día de hoy, que nos van a permitir abarcar o crear un nuevo aparato visual totalmente sobre la historia del arte que estamos trabajando en la actualidad. Vamos a compartir pantalla. Un momento que se ponga esto en grande. Estar. Bien, la ponencia que nosotros les traemos se titula El peritaje de obras de arte, construyendo conocimiento de la tecnología de la construcción. Y yo lo que voy a hacer es hablarles de algo muy básico, que es cómo se hacían, en este caso, las piezas de muebles, porque es una carencia educativa que tenemos en la actualidad en el sistema educativo español. La ponencia la vamos a estructurar en dos partes. Una primera parte teórica para entender curricularmente qué está pasando y segundo, un poco cómo podríamos construir una historia diferente de las artes decorativas. Bueno, aquí tienen todos mis datos, la Universidad de Granada, si necesitan contactarme, mi teléfono, mi correo, Twitter, Skype, etcétera, ¿no? Voy a comenzar mi intervención hablándoles un poco sobre las artes decorativas, ¿no? Lo voy a centrar en Andalucía, pero creo que es paradigmático para otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué se enseña de las artes decorativas? ¿Cómo se enseñan y por qué? ¿No? Que esto es lo importante, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que hay una variedad terminológica bastante grande. Tenemos arte decorativa, arte suntuaria, objetos de arte, antigüedades, objetos de coleccionismo. En general, las asignaturas universitarias se decantan por el término de arte decorativa o artes suntuarias, con lo cual se reducen bastante las cosas que se incluyen dentro de ellas. A nosotros nos gusta particularmente el de objetos de arte y el de antigüedades, ¿no? El objeto de coleccionismo es un mundo impresionante y gigantesco. Aquí caben todo tipo de cosas, desde soldaditos de plomo, planchas, péndulos o cualquier otro tipo de cacharro susceptible de ser coleccionado, ¿no? Por cierto, esto es una pieza china de una calidad excepcional, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación actual de las artes decorativas en el currículum? Pues lo primero tenemos que decir que hay una casi total, no, seguro, una ausencia total en la educación infantil, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el bachillerato, en la educación superior y los másteres de grado y posgrado. De hecho, no existen másteres de artes decorativas en España ni prácticamente ninguno en el mundo. Existe algo, por ejemplo, en las casas de subasta en Sotheby's o en Christie's o en el Museo del Louvre, ¿no? En educación primaria sí que es cierto que por medio de la arqueología, por ejemplo, se trabajan mucho los objetos, ¿no? En asignaturas tales como el entorno social y cultural, ¿no? Pero en realidad hay poco con las artes decorativas, ¿no? ¿Qué tratamiento didáctico tienen estas cosas? Pues normalmente visiones positivistas y formalistas, que es lo que se centran en la descripción del objeto. Cuando se utilizan es para utilizar o para comprender el tiempo histórico y el espacio geográfico. Escasísima, prácticamente ninguna, porque es difícil comprensión de los propios objetos por sí mismos, ¿no? Y normalmente se utilizan las artes decorativas con los pretextos de enseñar o manejar la práctica de la catalogación, que es cierto que están totalmente relacionadas, pero son dos cuestiones que pueden tener identidad propia, ¿no? Me gusta siempre leer estas recomendaciones, esta que hacía Torre Cantero en 2015, que decía: un objeto común en todos los países es la educación artística y la comprensión del patrimonio. Las artes decorativas, nuestras artes decorativas, son parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y hace ya mucho tiempo, en 2006, el libro blanco del grado de Historia del Arte de la NECA, esos libros que se inventaron como un poco como de base para unificar los grados, que después fueron un fracaso totalmente porque no sirvieron para tal, decían que la historia del arte debía adaptarse a las peculiaridades del entorno patrimonial y a las demandas del sector. Esto no se está produciendo. Los grados de Historia del Arte que se crearon, los que existían y los que se crearon
post-Bolonia no dejan de reflejar las estructuras académicas de los grados del siglo XIX. Lo cuento porque la historia del arte de España debería, o de las artes decorativas en España, debería partir de esta idea de que somos un país con muchos reinos, con 17 comunidades autónomas, con multitud, gracias a Dios, de particularidades que nos hablan de nuestros muebles, de nuestras artes decorativas, como con identidades propias, ¿no? Por lo tanto, esta situación del entorno más cercano aplicada a la historia del arte no se está produciendo. Es decir, en Málaga, en el grado de historia del arte, por ejemplo, no se estudia lo que hay más cercano en el entorno inmediato, ¿no? Bueno, por hacer un poco una delimitación del objeto de estudio, simplemente para ponerle algunos ejemplos. En el caso de Andalucía tenemos 11 universidades, 10 públicas y una privada, que son las que componen el Distrito Único Andaluz. En 5 de ellas, por ejemplo, se imparten los grados de Historia del Arte, que son Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, y no se imparten en Cádiz, Huelva, La Olavide ni La Loyola, ¿no? Un poco para contextualizarlo, esta carencia formativa que yo les quiero contar, y vamos a intentar un poco a enmendar cómo desde la propia tecnología de la construcción aprender cosas, ¿vale? Nosotros revisamos 226 guías, asignaturas, fueron 226 asignaturas, es decir, todas de todos los grados, de los 5 grados de Historia del Arte que estamos mencionando, pues fueron 50 de Granada, 50 de Málaga, 50 de Sevilla, 50 de Córdoba y 50 de Jaén. Un poco, simplemente para contextualizar este fenómeno, se analizaron tanto las guías docentes como la memoria verífica, de ese total de 226 guías. Es interesante las concurrencias de las presencias de los términos pintura, escultura, arquitectura, arte decorativa en la memoria verífica, que es, o en el verifica, mejor dicho, perdón, que es ese documento marco por el que se rigen cada uno de los grados universitarios españoles, ¿no? Por ejemplo, en Granada la palabra escultura aparece 43 veces, curiosamente la palabra pintura no aparece, la palabra arquitectura 5, arte decorativa 1, ¿no? O, por ejemplo, en Sevilla 24 escultura, 33 pintura, 25 arquitectura y artes decorativas 10, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Que en el propio documento marco es que las artes decorativas prácticamente tienen muy poco peso o no tienen ninguno, ¿no? Como estamos tomando Andalucía como ejemplo paradigmático para contar este relato que yo les quiero desarrollar a continuación, también era importante saber cuántas asignaturas se imparten de artes decorativas. Pues, por ejemplo, en Granada tenemos una de 50 más otra de diseño o de diseño industrial. Estamos hablando siempre de los grados de historia del arte. ¿Qué presencia tienen las artes decorativas en estos grados? En Málaga, por ejemplo, una de 50 más una de diseño. En Sevilla hay 2 asignaturas. En Córdoba, una de 56 más una de diseño. En Jaén, 2 de 50 y una de ellas de técnicas artísticas, ¿no? Es cierto que en el resto de los grados hay otras asignaturas de técnicas artísticas. Esto es un desastre, es una tragedia lo que estamos comentando aquí y lo que estamos viendo. Es decir, ¿por qué? Porque en el siglo XXI se podría trabajar del peritaje de artes decorativas, del peritaje de pintura, escultura, incluso también pintura, escultura también, pero no se puede trabajar de aprender historia de la pintura y esto es una realidad constatable. Hay pocos estudiantes que trabajan en España de sus conocimientos adquiridos en pintura del Renacimiento italiano, pero en cambio habría muchos que podrían trabajar sobre sus conocimientos que no tienen de mobiliario español o cerámica si los aplicásemos desde la perspectiva del peritaje o la catalogación de obras de arte. Bueno, simplemente aquí tenían un poco la carga en crédito. Además, curiosamente, la mayoría son optativas, como pueden ver en el siguiente cuadro, ¿no? Por resumirles un poco esta cuestión, ¿no? ¿Qué enseñan en relación a las artes decorativas los grados andaluces, ¿no? Aquí tienen los temas. Los temarios pueden ser más variados y además, perdónenme la expresión, son absurdos, porque pretenden contarlo todo en muy poco periodo de tiempo. Por ejemplo, en Granada, en esas asignaturas que tienen, hay de todo, desde el concepto y naturaleza de las artes decorativas, artesanía y artes decorativas, el coleccionismo, las artes decorativas en el Antiguo Egipto, el tesoro de Tutankamón, las artes decorativas en Mesopotamia, las artes decorativas en Grecia, las artes decorativas en Roma, Pompeya y Herculano, las artes decorativas en la época de las invasiones de Bizancio, orfebrería, boraria y mosaico, las artes decorativas en el románico, los metales, tejido inmobiliario, las artes decorativas en el gótico, esmalte, tejido inmobiliario. Como pueden ver, es tan sumamente grande que es toda la historia del mundo en una sola asignatura, que entiendo que se dará muy poco al respecto, ¿no? Por ejemplo, el estilo imperio en Francia, las artes decorativas y historicismo, las artes decorativas, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente estas imágenes que están viendo, por ejemplo, son las famosas espadas cruzadas de Meissen,
o de Meissen, que sería el término correcto, de la porcelana alemana de principios del siglo XVIII, que sería interesante que los alumnos fuesen capaces de estudiar estas marcas y catalogarlas en estos conocimientos que parece que no aparecen en ese tipo de programa, ¿no? Si seguimos poniendo algunos ejemplos más, por ejemplo, en Málaga, tenemos 4 bloques temáticos, uno de consideraciones generales, terminología, que son las artes decorativas, división de las artes decorativas, el estado de la cuestión, las artes decorativas en la época moderna, el entorno social y artístico, un monográfico relacionado con las artes de la plata y la madera, que tiene cuestiones tales como las denominaciones, la organización del trabajo, materiales, técnicas y procedimientos, las marcas de garantía de los objetos de plata, por ejemplo, no hay historia de la platería, ¿vale? El, la decoración de interiores, el diseño, aquí sí, platería de iglesias domésticas en la época de los Astrias, etcétera, ¿no? Y un bloque relacionado con un poco con el mobiliario, ¿no? En Sevilla, que tenemos 2 asignaturas, una son, se imparten antes santuarias y medievales, que de nuevo Mesopotamia, Egipto, Grecia, Bizancio, prerrománico, románico, etcétera, y artes suntuarias modernas, donde se estudian el vidrio, el mobiliario, platería, joyería, cerámica y porcelana, ¿no? Que por cierto, lo que estamos viendo en la foto son algunas imágenes de una exposición que hubo sobre el mobiliario de la Empordà, que tuvo o que tuvimos la oportunidad, donde tuvimos la oportunidad de visualizar muebles tan espectaculares como estos armarios del siglo XVIII, ¿no? En Córdoba igualmente tenemos también un poco de todo, tiene una asignatura que tiene sus contenidos teóricos, contenidos prácticos. Respecto a los contenidos teóricos, pues tenemos las artes decorativas, un poco la definición, cerámica, vidrio, madera, muebles, armaduras, orfebrería, textiles y cuero, etcétera, ¿no? Con respecto a la parte práctica, ¿no? La platería cordobesa, la platería en otros focos andaluces, la rejería, las vidrieras, las reales fábricas, etcétera, ¿no? Esto es un ceradón imperial chino, creo recordar que es el mismo, ¿no? En Jaén, por ejemplo, cuestiones que se estudian, pues conceptos y artes decorativas, materiales, técnicas y formas, la antigüedad de la Edad Media, los inicios, hasta los tesoros eclesiásticos, el Renacimiento, el esplendor y variedad del Barroco. Esto podría ser el programa de cualquier asignatura que no fuese de arte decorativa. De todo esto, de esta parte un poco más introductoria, ¿qué podemos sacar en conclusión, ¿no? Primero, un predominio total de las artes decorativas europeas en el caso de que se enseñen, una ausencia prácticamente total de las artes decorativas españolas en el caso de Andalucía, intento de dar visiones que reflejen una historia gigantesca, con lo cual entendemos que es algo totalmente imposible, muchísima diversidad de contenido, asignaturas normalmente de 6 créditos optativas que no son obligatorias, suelen ser un pretexto para enseñar catalogación de obras de arte, diferencia entre las asignaturas dedicadas al diseño industrial y aquella dedicada al arte decorativa, predominio de la plata y de la madera, diversidad terminológica con respecto a los nombres, no hay presencia de las artes decorativas internacionales, etcétera, ausencia de contenidos, por supuesto, periciales, de los que no se desarrolla absolutamente nada, y contenidos históricos, ¿no? Bien, partiendo un poco de esta síntesis, de esta breve síntesis de lo que está pasando en la realidad universitaria, o por lo menos en la andaluza, con respecto a las artes decorativas, lo que les voy a mostrar ahora es una visión totalmente diferente que la del peritaje, de ahí el título de la ponencia, ¿no? Cómo podríamos construir en realidades diferentes con respecto a estos objetos. Claro, para ello deberíamos formar a personas con conocimientos específicos en cada una de ellas. Lo que yo les voy a contar prácticamente no se enseña en ningún sitio en España y esto lo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Vamos a personificar o ejemplificar todos los casos anteriores en el caso de cómo podríamos explicar mobiliario desde una visión muchísimo más profunda o historia del mobiliario o mucho más compleja, ¿no? Me gusta empezar con esta cita, ¿no? Y con el mueble parlante, y ahora entenderemos lo de los muebles parlantes, lo de los objetos parlantes de La Bella y la Bestia, ¿no? Decía Dufresne hace ya bastante tiempo, ¿no? En el final del siglo XIX, principio del siglo XX, que cada mueble y cada objeto tiene un alma y un estilo que, para su periodo, es lo que la personalidad para un individuo. Y es totalmente cierto. Parte de las ideas que yo le quiero contar, cómo el peritaje puede ser una herramienta para contar nuevos relatos, tienen que ver precisamente con esto, con el interrogar correctamente o hacer las preguntas adecuadas al objeto, en este caso personificados en el mobiliario, pero podrían estar aplicados a otro tipo de cuestiones, ¿no? Si partimos de esa idea de la praxis de la catalogación de obras de arte, que es algo, curiosamente, que los alumnos universitarios españoles no saben hacer, o por lo menos los andaluces,
en 5 años o en 4 años del grado de Historia del Arte en Málaga no hay ni una sola práctica de catalogación de obras de arte. Es incomprensible que en el siglo XXI los alumnos no sepan catalogar, por ejemplo, en Domus, que por cierto es bastante complejo, ¿no? Estos son 2 sillas catalanas de finales del siglo XVIII, ¿no? La catalogación de obras de arte, desde nuestra perspectiva, debería aplicar todos estos contenidos y no quedarnos solo en la parte superficial de la historia del arte, ¿no? Para nosotros, una historia del arte, una catalogación de obras de arte compleja y profunda, debería partir de los conocimientos generales de historia del arte, de las propias historias de las artes decorativas, de las historias particulares, de la historia del mueble, de la historia del marfil, de la historia de la plata, que hemos visto que no existen en los programas anteriores prácticamente, de la propia teoría del peritaje, que es general, y de las propias teorías específicas de los peritajes. Esto es el peritaje de las piezas de mueble, el peritaje de marfiles, el peritaje de plata, etcétera, ¿no? Y ya si queremos añadirle, a partir de todo esto podremos mencionar la tasación de obras de arte, ¿no? ¿Cuál es la tendencia actual dentro del mercado del arte y la catalogación de obras de arte no comerciales? Sería unificar, incluso en muchos casos, por ejemplo, la que hace museos, ¿no? Como el Museo del Prado, pues partiríamos del método del conocedor, unido a las técnicas de laboratorio, más la dimensión social de la obra, más la documentación. Si unimos estas 4 cosas, ciertamente nos podremos aproximar a la obra, a cualquier tipo de obra, sea arte decorativa, pictórica, escultórica, etcétera, desde una visión muchísimo más holística, ¿no? Bien, como les he dicho anteriormente, me gusta esto de interrogar a los muebles, ¿no? Y aquí tenemos estos, en este caso, parlantes por sí mismos, que hablaban además los objetos de la Bella y la Bestia. A mí me interesa preguntarle a las piezas y cuando les hacemos preguntas correctas, nos cuentan muchas cosas. ¿Qué pasa? El catalogador de obras de arte, esto del mundo idílico de la obra de arte firmada es mentira. Eso pasará en los museos y en pocos más sitios, ¿no? Un catalogador de obras de arte, de una casa de subasta, de un museo, bueno, quizá lo de los museos en muchos casos tienen las piezas documentadas con la procedencia, suele enfrentarse a piezas totalmente descontextualizadas, que no sabemos de dónde viene, cuál es su historia o cuáles son sus características, con lo cual el objeto per se, tiene que ser considerado como una fuente documental importante. Por lo tanto, tenemos que interrogarlo correctamente, ¿no? Cuando lo interrogamos correctamente, las piezas hablan mucho más que estas piezas de la Bella y la Bestia, ¿no? Bueno, esto es un mueble español del siglo XVIII, ¿no? Hace tiempo ya, como en 2016, yo me decía a mí mismo, ¿no? Pregúntale a un mueble cuándo, cómo y dónde fue construido y nos contestará hablándonos de cuestiones tan variadas como el nivel de riqueza de su población, del desarrollo de su comercio internacional, del estatus social de su propietario, dónde fue colocado y de cuál fue su función y para qué, por quién fue utilizado, de la estructura gremial de la misma y de sus avances mecánicos, del aislamiento artístico o, por el contrario, de la confluencia en su entorno de varias corrientes artísticas. Fíjense cuántas cosas nos puede responder una pieza, en este caso de mobiliario, podría ser cualquier pieza de arte decorativa, si le hacemos las preguntas correctas. Deberíamos formar profesionales en que sepan hacer las preguntas correctas, ¿no? Conocimientos como estos, por ejemplo, ¿no? Cómo evolucionan los diferentes tipos de patas. La forma nos dirá que corresponde a cada uno de estos estilos y probablemente la fecha. Otra cosa es que el peritaje sostenga que una pieza esté realmente hecha en el periodo Luis XIII francés o no. Por eso es importante el peritaje de obras de arte, ¿no? Muchas de estas cuestiones hace tiempo nos las cuestionamos en una publicación, aquí tiene una recomendación bibliográfica propia, que es Historia de la historia del mueble en España, teoría, historiografía y corriente metodológica, ¿no? Se los traigo a cuenta de un poco de tengan una herramienta donde profundizar en visiones alternativas, en este caso de las artes decorativas o del mueble español, ¿vale? Bien, vamos a seguir profundizando y avanzando en nuestra presentación y vamos a explicar un poco qué es esto del el peritaje del mobiliario como fuente de información. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una confusión terminológica muy grande y se suele utilizar de manera o como sinónimos los términos peritar y tasar, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Pero en el común de los mortales es habitual utilizarlos estos dos términos. Ahora lo explicaremos más en profundidad. A estos dos términos tenemos que añadir un tercero, que es el de autentificación. El término autentificación suele utilizarse con carácter general para aquellas piezas que tienen que ver con obras
pictóricas, obras de firma, independientemente o independientemente de su naturaleza material, ¿no? Pero siempre o casi siempre lo tenemos en cuenta en relación a la pintura, al grabado, a la escultura, etcétera, ¿no? Para otro tipo de cuestiones tenemos el término peritaje, ¿no? Que les doy aquí una definición mía propia, pero creo que es muy interesante. Dice, podríamos definir el peritaje como el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten analizar una realidad material determinada para ubicarla en un contexto productivo específico, esto es, en un tiempo histórico y un espacio geográfico concreto. Esto sería la base del peritaje. ¿Qué quiere decir? Cuando peritamos, igual que peritamos un coche estropeado, lo que pretendemos es contextualizar o identificar una serie de causas o de consecuencias. Y en este caso, sobre todo, esas causas o consecuencias nos tienen que llevar a un determinado contexto productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pretendemos es, por medio de la técnica pericial, que ahora desarrollaremos cuáles son las cuestiones que podríamos ver en el caso del mobiliario, lo que nos permite es ver si un objeto está hecho en un momento determinado y en una fecha determinada. Para este tipo de cosas, insistimos, no damos formación en los grados de Historia del Arte en España. De hecho, la única formación que existe al respecto es la que se da en la Escuela de Arte y Antigüedades en Madrid, los cursos de peritaje de la Asociación de Historia del Mueble en Cataluña y poco más, ¿vale? Por su parte, la tasación económica de obras de arte es, pues, como dice su término o el nombre, es ponerle precio. Pero claro, para ponerle precio tenemos que saber lo que tenemos entre manos, con lo cual lo tenemos que peritar. A lo largo de los años, no me canso de decirle a mis alumnos que el negocio no está en la tasación, sino en saber por ti mismo lo que tienes entre manos. Si no eres capaz de saber que es un mueble español andaluz del siglo XVIII, si no eres capaz de peritarlo, nunca podrás ponerle precio, porque el beneficio económico está en que tú lo sepas por ti mismo y no tienes que preguntarle a un especialista, ¿no? Estos análisis periciales de obras artísticas, estructuras, decoraciones, procedimientos, nos permiten hablar de cómo se hacían las cosas en determinados sitios. Por eso yo les he dicho anteriormente que esa realidad que el libro blanco del grado de Historia del Arte no se estaba cumpliendo con respecto a la realidad española, que es que existen en varios reinos históricos 17 comunidades autónomas en las que, por ejemplo, el mobiliario se construía de manera diferente en muchas de ellas. Por ejemplo, aunque este no es el caso ilustrativo, algo muy paradigmático es que los pargueños españoles se construían las guarderas, que son los laterales de los cajones, se construían de manera diferente en los reinos de Castilla y Aragón. Esto parece una cosa muy tonta, pero gracias a ello podemos saber si una pieza es aragonesa o es castellana. Tendremos que ver muchas más cosas, ¿no? Pero esta es una de ellas. Esto es un conocimiento ultra especializado que aparece en ningún sitio prácticamente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el término peritaje de obras de arte no se puede aplicar a las artesanías y en general a las actividades de mantenimiento. ¿Por qué? Porque son invariables en el tiempo y las técnicas no varían. Salvo con análisis químicos muy avanzados en algunos casos, muy difícil de saber si un cacharro en cerámica desornamentado es de una fecha u otra, cuando las tierras son las mismas a lo largo de los periodos, ¿no? Con lo cual esto es extrapolable también, por ejemplo, a cuestiones como la cestería o determinados tipos de artesanía, ¿no? Bien, como les he dicho al principio, lo que pretendo es aplicar la perspectiva tecnológica desde las tecnologías más antiguas, valga la redundancia, ¿no? Yo no les voy a hablar de redes sociales, les voy a hablar de cómo los muebles, cómo en sus aparatos tecnológicos debidamente comprendidos y analizados son un instrumento de aprendizaje, de conocimiento incluso de trabajo, ¿no? Cuando nos aproximamos a un mueble, que lo utilizamos como ejemplo arquetípico, ¿no? Podrían ser porcelana, plata, etcétera, cada uno con sus procedimientos específicos, que son las cosas que tenemos que estudiar, ¿no? Bien, en primer lugar, deberíamos estudiar el propio estilo del mueble, el tipo de madera utilizada, de qué región y, y cuáles son las características de esa madera, la propia pátina de la madera, las herramientas manuales, las máquinas y herramientas modernas, los sistemas de construcción que son importantísimos y además indican fechas y contextos geográficos, los clavos y puntas usados en el mobiliario, las bisagras y los pernos, los herrajes y las guarniciones, los mármoles, las cerraduras y las llaves y las tapicerías, ¿no? Fíjense, hasta 12 cosas. Podríamos exponer algunas más, pero ya si nos aproximamos a una pieza, si formásemos a los estudiantes en el siglo XXI con estas 12 cosas,
estaríamos creando profesionales capacitados para trabajar en diferentes yacimientos de empleo, ¿no? Vamos a dar una vuelta a este tipo de cuestiones que creo que es bastante interesante, ¿no? Lo que estamos viendo en la imagen es una cama catalana de las que denominamos del estilo Dolot o Dolot del siglo XVIII, ¿no? Bueno, por mencionarles, es importante tener en cuenta algunas precisiones terminológicas. Por ejemplo, tenemos muebles de época, muebles de estilo, falsificaciones, bodas, reproducción y muebles caníbal. Estos son términos propios del mercado del anticuariado, pero que deberían estar incluidos dentro de la terminología que un estudiante, por ejemplo, de historia del arte, tiene que conocer, ¿no? Con respecto al mueble de la época, podemos definirlo como aquel que está realizado en el periodo de creación del estilo y la pervivencia de este, ¿no? Mm, Esto podría ser un mueble español del siglo XVII, barroco, bueno, vamos a decir algo un poco más específico, ¿no? Un bargueño español granadino de Taracea del siglo XVI, ¿no? Pues está hecho en la época y la pervivencia del estilo, ¿no? Los muebles de estilo son aquellos que la fecha de realización no coinciden con la vigencia del periodo, es decir, un mueble de estilo puede estar hecho en el siglo XXI a la manera de aquel bargueño granadino del siglo XVI, ¿no? Utilizamos el término falsificación cuando existe la manifestación expresa de la intención de engaño. Esto no es tan fácil como parece de demostrar y de hecho la ley de propiedad intelectual es bastante compleja al respecto, ¿no? Tenemos una boda, perdón, aquí, cuando el mueble está formado por piezas de variada procedencia y las unimos en un mueble que parece ser antiguo, ¿no? Yo recuerdo una vez que en uno de los primeros casos que a mí me explicaron de historia del mueble, mi profesor de historia del mueble decía que había visto un mueble que era esencialmente del siglo XVII. Claro, que es un mueble esencialmente del siglo XVII, porque estaba inventado y que algo recordaba a un mueble del siglo XVII, ¿no? Una reproducción es una copia de un mueble original, no tiene intención de engaño, y un mueble caníbal aquel que está inventado de cosas heterogéneas que además que no existían ni siquiera en los contextos productivos propios, ¿no? Por ejemplo, esto tan horroroso que estamos viendo es un mueble de estilo. Tampoco es cierto, porque en el propio estilo Luis XV, que sería el equivalente, no existen este tipo de cosas. Esto sería, si existiese algo en la historia del mueble antiguo, tendríamos que irnos a muy, muy finales del siglo XIX para encontrar realmente un estilo como este. Con lo cual, aunque esto es un mueble de estilo, realmente es un mueble complejo, porque el estilo como tal no existen este tipo de cosas en la historia del mueble hasta fechas relativamente recientes. O, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, es un mobiliario de estilo neoclásico, en este caso quizás mucho más fácil de identificar que en el anterior, ¿no? Por ejemplo, esto es una consola española del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, bastante barroca porque tiene movimiento en planta y en alzado, pero con decoraciones ya marmolizadas y que recuerdan a cosas neoclásicas, y además destaca por esta pata de elefante, ¿no? Con lo cual esto es importante, la cuestión del estilo, ¿no? Súper importante, una de las cosas más importantes y de las que no tenemos conocimiento y deberíamos formar a los estudiantes, son los tipos de madera utilizada. Indican fecha, indican región, indican manera de hacer, ¿no? Los expertos en historia del mueble deberían tener en su casa una pequeña biblioteca de maderitas para identificar maderas. Por ejemplo, sabemos que en Inglaterra, de hecho, mejor dicho, en Inglaterra, tradicionalmente, aunque esto ya se superó, se clasificaba la historia de sus muebles por la edad del roble, la edad del nogal y la edad de la caoba. La edad del roble sería aquellos muebles realizados en la época medieval, la del nogal más o menos coincidirá con la época moderna y la edad de la caoba sería a partir del final del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Por ejemplo, en Portugal es famoso el palo santo y sus muebles son famosos por la veta, por el palo santo, que además son muebles muy pesados, muchísimo de los más pesados y por una veta muy característica, ¿no? En cambio, en España es característico el nogal. No quiere decir que no llegasen cosas de otras épocas. Por ejemplo, en los países nórdicos son muy habituales los muebles realizados con maderas de veta rubia, como puede ser el arce, ¿no? Esto es una cómoda inglesa hacia mediados del siglo XVIII con herrajes dorados al mercurio realizada en caoba, para que vean el efecto tan bonito que tiene, ¿no? Claro, solamente el propio uso de la madera en un contexto específico, como en este caso Inglaterra, nos dice cuándo pudo estar hecho este mueble. Después habrá que peritarlo con el conjunto de cosas de la lista que hemos visto, ¿no? Para que veamos unos bronces antiguos. Si desmontamos, no está puesto en el listado, pero sería importante peritar los bronces también. Si desmontamos estos bronces, como están dorados al mercurio, la parte de atrás
no estará dorada. Los modernos dorados por electrolisis a partir del siglo XIX están dorados por delante y por detrás. Bueno, es una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Aquí de nuevo pueden ver otro mueble inglés realizado en caoba y además tan característica este estilo, en este caso volviendo a la forma de los estilos de los muebles ingleses e irlandeses del siglo XVIII, ¿no? Por su parte, aquí estamos viendo una de las muebles más particulares que podemos encontrar en España, que está prácticamente sin estudiar, que es el mueble rondeño. Esto es una sillería que está en Málaga, en la ciudad de Ronda, donde se desarrolló un núcleo productivo de mobiliario de los más importantes que podemos encontrar en el contexto de las producciones españolas del siglo XVIII. Son muebles con muchísima personalidad, son muebles realizados en nogal, que además en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, especialmente los del siglo XVIII, son modelos tomados del libro del Chippendale o el estilo Chippendale, que aquí creamos uno propio que era el Chippendale andaluz, Chippendale por el ebanista que se llama Thomas Chippendale, que tienen este tipo de forma. Además están construidos de una manera muy particular, con lo cual los sistemas de construcción en este caso son básicos para diferenciar un mueble rondeño de uno inglés o uno de portugués. Si seguimos avanzando en nuestra lista de ítems, cosas que debemos tener en cuenta es la pátina en la madera. Les pongo aquí un ejemplo. Esto sería un ejemplo de mueble inglés del siglo XVII, donde con una muy mala pátina. Los ingleses, que es lo que estamos viendo por aquí, valoran por encima de todo la pátina de los muebles, le da carácter. En cambio, a los franceses les gustan los muebles muy brillantes, muy relamidos. Esto es importante a la hora de peritarlo y de tasar el libro. La pátina se produce por el propio paso del tiempo, la luz solar y la frotación con los paños, con paños y cera. Hasta el siglo XVIII, durante el siglo XVIII, los muebles se enceraban y a partir del siglo XIX se comienzan a barnizar. Esto es importante. Hay pocos muebles que cada vez que conserven, mejor dicho, la pátina original conseguida a base de frotar con los paños y la cera. Bien, una de las cuestiones más importantes dentro de las tecnologías del mobiliario, evidentemente, son las máquinas, las herramientas y las sierras modernas. Podríamos encontrar muchos casos, pero para tener un ejemplo tendríamos sierras manuales, las gupias, las marcas de los cepillos de dientes y las marcas de azuelas. Esto es muy interesante. Las sierras manuales nos permiten identificar un contexto productivo y, de hecho, un mueble antiguo con cierta curva tiene que tener marcas manuales. Si no la tiene, el mueble no es antiguo, esto es así de simple. Ya puede tener todos los papeles que quiera. Si el mueble no presenta marcas de herramientas manuales, es que el mueble no es antiguo o que se las han borrado, con lo cual pierde la antigüedad. Estas marcas de estas sierras manuales deberían existir como mínimo hasta finales del siglo XVIII y en contextos particulares como España, en determinados sitios, bien entrado el siglo XIX, ¿no? Las gubias, ya lo saben, dejan como una serie de lascas, en cambio las azuelas provocan unas marcas mucho más abiertas, como si fuese una cuchara. Pero después aquí entran las cuestiones particularidades. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad antequera, que había pocos mueblistas, pero muchos escultores, los muebles de la ciudad antequera, en la provincia de Málaga, en el interior de la provincia de Málaga, no están cortados con sierras manuales, sino que están devastados con gubia y especialmente con azuelas. Y vemos en las iglesias sillerías de salón que presentan marcas de azuelas. Bueno, aquí pueden ver una lámina del tratado, creo que recordar que era de Joseph Moxon de 1678, en el que podemos ver diferentes tipos de herramientas que se utilizaban en los talleres de mobiliarios. Por ejemplo, aquí podemos ver las sierras que hemos comentado anteriormente, las podemos ver aquí, que dejan esas características, marcas que tan particularidades en la historia del mueble. Aquí, por si tienen algún tipo de duda, estas son, por ejemplo, las marcas que dejan las sierras manuales en el siglo XVIII. Esto es un mueble, creo recordar, una cómoda portuguesa del siglo XVIII. O en esta sillería, que si la vemos por dentro, aquí efectivamente, podemos ver las marcas manuales de las sierras manuales, valga la redundancia, de la época, aunque es un mueble que tiene, como podemos ver, partes rehechas, que se ve muy claramente las marcas que dejan los cortes de la madera, incluso el propio uso de los cepillos en la parte inferior de la fotografía, ¿no? Si importantes son las marcas en el mobiliario, muchísimo más importante además son los sistemas de construcción. Una sociedad sí o sí
construye sus muebles de una determinada manera. Y esto es indicativo para ubicar un mueble en un contexto productivo específico, histórico y espacial. De hecho, a grandes rasgos, los dos grandes centros productivos son los ingleses o los franceses, que además explicaremos posteriormente que tienen características al respecto, pero también es extrapolable a otro tipo de realidades, como les he dicho anteriormente, con el caso Antecrano, el mueble rondeño, o las gualderas de los cajones de los vargueños castellanos o aragoneses, ¿no? Esta es la cómoda que hemos visto anteriormente por abajo, que yo he hecho. Las herramientas de marcas manuales eran este faldón que estamos viendo. Esto es una cómoda portuguesa del siglo XVIII, carterno chapeado en dos tipos de maderas, ¿no? Entre los sistemas de construcción, por ejemplo, uno de los más característicos son cómo se hacen los cajones. Esto está muy estudiado en el mobiliario francés y en el mobiliario inglés, y después les explicaremos también a cuento de que hay este grado de desarrollo en las publicaciones inglesas y francesas. Lo que estamos viendo aquí es esa propia cómoda, creo recordar la anterior. Estos son los famosos colas inglesas o los ingletes, que son estos lacitos pequeñitos que son diferentes a las colas de Milano. Esto es mucho más sofisticado que los ensambles medievales, incluso mucho, aunque pervivan en la tradición. Y lo que vemos a continuación aquí, que no se ve exactamente, perdón, por aquí, pero esto es la marca de Gramil, que es la guía. Como pueden ver aquí de nuevo, las marcas de las sierras manuales reflejadas en el mobiliario, y por supuesto pueden ver también los desgastes que tiene el cajón y las guarderas, que en este caso son originales. Como les he dicho anteriormente, el sistema de construcción indica fecha y espacios geográficos. Claro, deberíamos tener también estudiado los contextos productivos de cada uno de los sitios. En España esto no está hecho todavía. Los sistemas de construcción también nos hablan de particularidades muy locales. Tenemos que recordar que los sistemas de construcción, en el caso del mobiliario, estaban legislados por los gremios, y por lo cual es una fuente indispensable acudir a las ordenanzas de los mismos, ¿no? Sobre todo tenemos especificaciones para determinados tipos de muebles, como pueden ser las sillas y las cómodas, y lo veremos a continuación en el Tratado de Roubaix en Francia, ¿no? Se conservan varios tratados de ebanistería, ninguno español, que hicimos una traducción del Tratado francés de Roubaix, pero sí que llegaron los tratados ingleses y franceses, ¿no? Son especialmente importantes, no, son muy importantes los modos de construcción ingleses y franceses, pero claro, porque el resto de los modos de construcción todavía no están estudiados, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, la fotografía, que por cierto no sé dónde es ahora mismo, es un vargueño español castellano, estos que llamamos de columnilla o salamantinos, que realmente no son todos ni salamantinos ni de la propia área, ¿no? Tenemos que entenderlo como un contexto productivo mucho más amplio. De nuevo, lo que les decía, la cuestión de cómo se realizan los cajones, cómo se construye y cómo se ensambla, ¿no? O aquí, por ejemplo, fotografías extraídas de libros ingleses, que para esto son unos cracks, y nos ponen los muebles, no solo la fotito bonita, sino que nos cuentan todas estas cosas y nos hablan de cómo evolucionan los sistemas de construcción en el mobiliario, ¿no? Uno de los libros básicos para este tipo de cosas, por ejemplo, es el Palot, que es la historia de la silla en el siglo XVIII, que es un modelo, por cierto, un libro bastante caro, pero que es imprescindible para comprender cómo son los sistemas de construcción del mobiliario francés, ¿no? Una de las cuestiones más fascinantes y más desapercibidas en la historia del mobiliario, en estos conocimientos que no tenemos o que no estamos enseñando a nuestros alumnos, serían los clavos y las puntas usados en el mobiliario, ¿no? Para que vean con detalle, igual que los muebles se construyen de una determinada manera, con unas determinadas herramientas que dejan una marca, también se ensamblan de determinada manera. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las características de trabajar un mueble a mano, por ejemplo, con gubia, ¿no? Pero me interesa este detalle, estos clavitos de madera que sí o sí tienen que aparecer en el mobiliario antiguo, y además muchos de ellos sobresalen, especialmente en los muebles estucados y dorados, ¿no? Aquí tenemos varios ensambles de ese mueble que estamos viendo para que vean, por ejemplo, este es un poquito más tardío porque más esta pieza no se corresponde con esto, pero para que vean un clavito de madera en un mueble, ¿no? Aquí pueden ver uno, por cierto, de una silla con una veta preciosa, cómo se ensamblan las patas de una silla del siglo XVIII, pues se sostenían con esto, con estos clavitos de madera, que no deja de ser una obra ensamblada totalmente para que no se caiga, de hecho no se caía, ¿vale? Por avanzar un poco más, vamos a hablar ahora de las bisagras y de los pernos. Muy brevemente, simplemente ilustrarlo. Esto es una bisagra española del siglo XVIII de tradición arcaizante, pero muy funcional. Esto pervivió en España bastante tiempo. Esto es
un mueble que está en la Catedral de Málaga, una taca gigantesca que además está fechado, una taca es como un armario empotrado en la pared, que está fechada en el propio mueble. De hecho, se le conoce como la alacena de la taca de Santa Úrsula de Málaga. Los ingleses, que como les he dicho anteriormente, son obligatorios consultarlos en todo lo que hacen relacionado con el mueble, por ejemplo, nos trazan la evolución de las bisagras de los muebles. En el caso español sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos un poquito más constatado, al ser el mueble típico por excelencia, como son, por ejemplo, la bisagra y los cerramientos o los herrajes de los pargueños, que es el mueble español por excelencia, ¿no? Algunas cuestiones más para seguir avanzando. El herraje, la propia tipología de la forma, por supuesto la composición química, el martilleado que tiene del mobiliario nos indica fechas y nos indican, en muchos casos nos podrían llegar incluso a indicar espacios geográficos. Estos son los característicos herrajes españoles de las arcas ensayaladas que están forradas de terciopelo u otro tipo de material con estos herrajes del finales de la Edad Media. O esto es una arca embarrada que dan muy característica con el terciopelo engastado. Aquí pueden ver varios ejemplos y además con las características cerradura por fuera. Pues la cerradura en los muebles por dentro es algún invento relativamente moderno. La ubicación de estos herrajes indica fecha también. No es lo mismo la ubicación de los herrajes del mobiliario español del siglo XVII, la falleba, que es lo que estamos viendo en la imagen, la falleba central, que la de los portugueses. Una son dobles y la otra es individual, ¿no? Ya les he contado con relación a los herrajes, a las guarniciones, la cuestión de los bronces y del dorado de los bronces, cómo se pueden peritar, por lo menos para saber si son de la época o no. Claro, para ello habría que saber y poder desmontarlo, ¿no? Estos son bronces de bastante calidad, ¿no? De ferretería, ¿no? Por utilizar un término más coloquial, ¿no? Si el mundo de la bisagra era un universo imposible de comprender, el de los tiradores ya ni le cuento totalmente, ¿no? De nuevo, los ingleses nos hablan de cómo son los tiradores, en este caso las cómodas, no solo por fuera, sino por dentro, que es lo interesante y cómo debe ser el sistema de sujeción de un tirador, en este caso, del último tercio del siglo XVII. De estos hay muchísimos ejemplos que en España no aplicamos estas cosas a nuestro mobiliario, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes también a tener en cuenta, y desconocidísima totalmente, es el arte de los mármoles, ¿no? Esto que están viendo en la imagen es un mueble bastante raro, bastante difícil de peritar, pero en cambio el mármol que no le corresponde está ahí, porque el mueble tiene su propia tapa su propia tapa de madera, pero en algún momento se le puso esta tapa encima. Esto está en la Catedral de Málaga. Lo interesante de este mueble tan raro, con esta veta tan agresiva, es esto, ver el corte de la pieza, de la plancha de mármol, y de aquí podemos traer muchísima información, el grosor, las herramientas que fue utilizado, etc. Esto es diferente a lo que pasa en un mueble del siglo XIX, que son mucho más finas, las herramientas son diferentes, etc. Con lo cual, de nuevo, el mobiliario también nos permite peritar, perdón, el mármol nos permite peritar el mobiliario. Todas estas cosas debemos entenderlas de ir sumando los puntos que estamos viendo. Si todos van, no tienen el mueble no tiene que cumplirlos todos, pero sí muchos de ellos son obligatorios que aparezcan. El cúmulo de aportaciones que pueda tener un mueble con respecto a estas cuestiones, podremos llegar a la conclusión de que es antiguo o no, ¿no? Esto es otra pieza, creo que es la catedral de Granada. Me va a ir ahora mismo el dato para que puedan ver otra tapa de mármol, que en este caso tienen los cantos pulidos y habría que verla por debajo. Complejísimo, interesantísimo, súper importante, un conocimiento que no existe, son estas tecnologías de las cerraduras y llaves que alcanzaron cuotas excepcionales. Por cierto, este es el mueble que yo le he comentado anteriormente, la taca de la Catedral de Málaga, este mueble empotrado que está fechado por aquí, creo recordar que son 1765 o algo así en el año en el que está hecho, y me interesa esta cerradura de cajetín exteriores tan bonitas, con todo el juego de bisagra completo, ¿no? Aquí pueden ver el cajetín de la cerradura de este precioso mueble. Los podríamos peritar de la misma manera, el tipo de hierro, el tipo de martilleado, si avanzamos, por ejemplo, la composición química de los hierros, etcétera, ¿no? De nuevo la fotito que hemos visto antes, ¿no? Con respecto a las cerraduras y las llaves, pues tenemos multitud de opciones, ¿no? De hecho, había un famoso anticuario que trabajaba en España
que compraba las piezas de muebles para quedarse con las llaves o con los cajetines de cerradura. No le interesaban los muebles, sino el propio valor que podían tener esas llaves o esas cerraduras originales. Diferentes modelos desde 1680, estos son todos del periodo de finales del siglo XVII ingleses, para que vean el extraordinario desarrollo que han conseguido las publicaciones de tasación y peritajes de obras de arte británicas. Aquí pueden ver, por ejemplo, el diseño de una bocallave, aunque en este sentido bastante ampliada. Bien, si continuamos un poco con nuestro estudio, bueno, la foto que están viendo, estos son las cerraduras de los muebles de la sacristía de la Catedral de Málaga, para que vean, dentro de lo simple que pueden ser, tienen cierta complejidad estas tecnologías antiguas para el siglo XXI. Aquí pueden ver las llaves, las cerraduras, que de hecho probablemente estas cerraduras sean posteriores y no correspondan con la época del mueble. Para finalizar estos 12 puntos y contarles algunas cosas más, es un mundo fascinante el de las tapicerías, muy, muy complejo. En este caso son muebles del siglo XVII. Estos están en una casa inglesa del siglo XVIII. Por cierto, los ingleses guardan muebles todas las épocas. Lo interesante de estos muebles es cómo las tapicerías se aplican por dentro y por fuera, los sistemas de sujeción que utilizaban, los materiales que utilizaban para los acolchados, por ejemplo, como la crin de caballo, ¿no? Aquí pueden ver este mueble, que en algún momento, esto está sacado directamente del libro, pueden ver el tipo de las cinchas y el claveteado, aunque en este caso hay partes repuestas. Esto es importantísimo que lo hagamos, muy importante en cualquier tipo de pieza, que le demos la vuelta y, si es posible, veamos el sistema de sujeción de la tapicería, perdón. Aquí pueden ver, en este caso, otro sistema de las cinchas del acolchado de un mueble. Son cosas bastante importantes. Para esto en español no existe bibliografía. Aquí pueden ver unas cinchas modernas. Es curioso porque el mueble es antiguo, pero se han repuesto las cinchas, intentando imitar las antiguas, pero son modernas. Aquí son importantes, que creo que no están, los libros, por ejemplo, de Ossut, que son los libros de Claude Ossut en francés, que estudian las tapicerías y el desarrollo de las mismas. Bien, dicho esto, hemos visto un poco al principio cuál es la problemática de la enseñanza del peritaje, o mejor dicho, primero hemos visto la problemática de la enseñanza de las artes decorativas, luego hemos visto algunas definiciones particulares de peritaje, tasación, etc. A continuación hemos dado un breve repaso a lo que es cómo podríamos aplicar la propia tecnología del mueble como fuente de conocimiento y como fuente evidentemente docente. Vamos a continuación dar unas pinceladas muy breves de algunas cuestiones más. Dentro del peritaje de mobiliarios que hemos visto anteriormente, no hemos hablado de las estampillas. Las estampillas son esas marcas que en España no se utilizaban sobre el mobiliario. Son características especialmente de los muebles franceses y de algunos contextos particulares, ¿vale? Ya le hemos dicho anteriormente que una sociedad construye unos muebles de una determinada manera, y esta idea es importante por lo que les voy a comentar a continuación, ¿no? Es curioso que en Francia y en Inglaterra afloraron en origen y en la actualidad publicaciones relacionadas con los sistemas de construcción. Le Art de Menuisier el Tratado de Roubo es uno de los tratados más famosos de la historia del mueble, que además hubo unos extractos que se publicaron en español. Es básico para comprender los sistemas de construcción del mobiliario francés. Del año 1772 tiene fotitos como estas, que no solo nos cuentan cómo se cortaba el mobiliario, aquí en este caso un tronco, sino que además nos especifican cómo tenían que ser los ensambles de determinados tipos de muebles, ¿no? Por ejemplo, hemos visto anteriormente alguna bibliografía, El arte de la silla de Palot, que es un libro muy, muy básico, o los libros de Ossut, que aquí los tienen en francés, por si a alguien les interesa buscarlo, para comprender el peritaje. ¿Por qué les cuento todo esto, no? Bueno, aclaremos también el caso de Inglaterra, son importantísimos varios libros o catálogos de la época, por ejemplo, el de Reitor de Chippendale, la guía o la llamada el Cabinet Market, la guía de Happelweth o el libro de Sheraton, ¿no? Que vendrían a llenarnos el mobiliario o explicarnos el mobiliario inglés prácticamente del siglo XVIII entero, ¿no?
Claro, la pregunta es, ¿por qué este tipo de publicaciones florecieron especialmente en Inglaterra y en Francia, siendo totalmente inexistentes en España? Algún caso la profesora Sofía Rodríguez Berni ha utilizado, y en el sector catalán la doctora y especialista en historia del mueble Mónica Piera y los investigadores catalanes están intentando incluir esta perspectiva en sus publicaciones. Claro, para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es la gran cultura coleccionista que hay en Francia y en Inglaterra. También tenemos que tener en cuenta, de hecho, las grandes colecciones de arte decorativas están en Francia o están sobre todo en Inglaterra, ¿no? En el caso francés, debemos tener en cuenta también que bajo el reinado de Luis XIV el mobiliario se elevó a la categoría de las bellas artes. Y esto es importante porque el mueble o las piezas de mueble, un mueble de Bull como esto que estamos viendo, Andrea Charles Bull, era una obra de arte igual de importante que un cuadro o con una pintura. Y de hecho incluso podría costar o costaba mucho más por el tipo de materiales, ¿no? Claro, una vez que el mobiliario alcanzó la categoría de las bellas artes, el siguiente paso fue convertirse en un objeto de deseo y, por tanto, de colección. Estas ideas son importantes para lo que yo les quiero mencionar a continuación, ¿no? Esto es un relieve de un armario probablemente de Andreas Charles Bull, el mejor o el gran ibanista de la historia del arte a nivel mundial, ¿no? ¿Vale? En la actualidad y en el pasado, también en el siglo XVIII, los muebles más cotizados eran los franceses, especialmente los de la Ile-de-France, los parisinos. Eran muebles producidos en un contexto muy particular y muy acordes a los gustos de exhibición y ostentación que requería la etiqueta cortesana del siglo XVIII. Francia, que era consciente del interés que despertaban sus muebles y sus ebanistas, que actuaban como lo que eran grandes artistas, creaban obras de arte que firmaban. ¿Y cómo se firmaban? Por medio de las estampillas. Claro, en España el mobiliario, el mueble, no era objeto o no se elevó, o no, ni siquiera en la actualidad, a la categoría de bellas artes. Esta diferencia es importante porque provocó que en un sitio se identificasen las obras de arte y en el otro sitio no, ¿vale? Claro, esta situación de desarrollo del mobiliario francés y que se firmase hizo que afloraran los tratados sobre los sistemas de construcción y también los diccionarios de marcas de ebanistas, ¿vale? Claro, llegando al quid de la cuestión, la diferencia entre los originales franceses con otros muebles o con otros muebles hechos en otras regiones se caracterizan por estas razones. Primero, que las marcas de las estampillas reconocían una paternidad expresa del mueble. Es decir, fulanito de tal hizo tal mueble, ¿vale? Eh, claro, esa paternidad estaba sujeta a unas normas gremiales específicas, con lo cual le otorgaba al mueble un tipo de calidad, segunda cualidad. Y tercera cuestión importante es que tenían sistemas, desarrollaron, como hemos dicho anteriormente, sistemas propios para construir sus muebles. Por ejemplo, esto es el famoso buró Mazarino del cardenal Mazarino, valga la redundancia, que es un mueble excepcional. De hecho, nos está hablando de los materiales, las técnicas, el sistema de construcción, etcétera, ¿no? Claro, por lo tanto, el mobiliario francés se construía de una manera específica que permitía identificarlo. Claro, como era caro y sigue siendo caro, al final hubo que poner los medios para identificar lo que era francés de lo que no era francés. Que, por cierto, en la actualidad se vende el mobiliario español, por ejemplo, el Carlos IV español, se vende como muebles francés, ¿no? Son muebles, como un poco en conclusión de todo esto, ¿no? Son muebles franceses tanto en la apariencia como en la firma, como en el sistema constructivo. Y eso hace que la obra de arte tenga un precio, en este caso la de mobiliario, mucho mayor al de otro tipo de muebles, ¿no? Esto es el famoso Buró Abatán de Oeben, que es una de las piezas también más importantes de la historia del arte o de la historia del mobiliario, ¿no? Los diversos tipos de muebles, ¿no? Claro, en esa pregunta de por qué, ¿no? Pensamos que la respuesta está en conseguir darle más precio a una pieza. Es decir, al final en Francia se desarrollaron los diccionarios de ebanistas porque es que los muebles se marcaban obligatoriamente. Entonces, si queremos darle precio y queremos darle prestancia o mayor precio y mayor prestancia a una pieza de mobiliario, es necesario que tengamos instrumentos, herramientas bibliográficas a las que poder acudir. Y de las que insistimos, estas cuestiones no existen en España, ¿no? Por situarnos de nuevo en el contexto español, y ya no me voy a extender mucho más,
tenemos que decirles que la legislación inglesa y francesa pide también responsabilidad civil sobre los tasadores y los peritos tasadores de obras de arte. ¿Esto qué quiere decir? Que si un tasador de obras de arte, de hecho es famoso, creo recordar que fue en Nueva York, donde el director de un departamento inmobiliario de una famosa casa de subasta se equivocó con un mueble o con una colección de muebles, echaron a todo el departamento entero. ¿Por qué? Porque es parte del prestigio de la casa realizar correctos peritajes, ¿vale? En España, el coleccionismo inmobiliario es prácticamente inexistente. Aunque nuestras piezas son de igual calidad, se venden por mucho menor precio, ¿no? Y claro, y lo importante es que en España no se pide responsabilidad civil a las tasaciones o a los peritajes de obras de arte. De hecho, es una cosa que nunca seremos capaces de entender o de comprender, es que, por ejemplo, en los catálogos de subastas españoles, cuando vas a comprar, te dicen que es obligación del cliente comprobar que la pieza es antigua, ¿no? Esto además provoca muchísimo desconcierto. Claro, como la ley tampoco lo pide, no es necesario que en España tengamos este tipo de publicaciones, ¿no? Les he dicho anteriormente que en España el mobiliario no se estampillaba, no se marcaba, cosa que sí que pasaba en Francia. Pero sí que es cierto que teníamos una particularidad especial, que es que en España marcábamos los herrajes de plata de las piezas de los mobiliarios. Cada vez hay menos muebles con los herrajes originales de plata, porque más se utilizaron para fundirlos, pero en los que se conservan originales, por ejemplo, esta cómoda catalana del siglo XVIII, de hace 1775, con sus herrajes originales de plata, si los desmontamos estarán marcados, ¿vale? En este caso están marcados en Barcelona, con el sistema tradicional de las marcas del marcaje de la platería española, ¿no? Esto es importante porque es una fuente de conocimiento y una fuente pericial importante. Aún así, como les he dicho, cada vez son menos los muebles que conservan este tipo de marcas. Bien, por ir terminando, otras fuentes de conocimiento de las que o en las que deberíamos formar a nuestros alumnos. Por ejemplo, bueno, en este caso les traigo un mueble que yo tengo cerca, es un canapé que está en la iglesia de los Remedios de la patrona de Antequera, es un mueble muy bonito del siglo XVIII y nos habla de cómo hacíamos los muebles aquí en Andalucía, cómo en Antequera se hacían los muebles. Quiero recordar que este es uno de esos muebles que están devastados por dentro con gubia y con azuelas, ¿vale? Por cierto, por ahí pueden ver también, pueden ver los clavitos de madera, ¿no? Otras fuentes de información, porque son muy interesantes, por ejemplo, tenemos las marcas comerciales y la publicidad. Aquí tienen los ingleses ya desde el siglo XVII y XVIII hacían publicidad de sus establecimientos relacionados con el mobiliario, ¿no? Esto no existe prácticamente en España o hay muy poca constancia. Estos son piezas que se vendían en un determinado establecimiento con los dibujillos, con la explicación de lo mismo. Y aquí tienen varias etiquetas, bueno, tenemos marcas comerciales, tenemos publicidad, esto es publicidad, pero también tenemos etiquetas de ventas. Pues esto es el logo de cualquier empresa. Esta era, quiero recordar, la del Cisne Blanco, que era una empresa especializada en cajoneras, estanterías, muebles para cerrar, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto es publicidad de venta y esto serían etiquetas comerciales. Esto es un mundo fascinante del que tenemos muy pocos conocimientos, por lo menos en España, al respecto, ¿no? Esto ya más tardío, los catálogos de ventas del siglo XVIII y XIX, que hay bastantes extranjeros y en España están por salir. Algunos han salido ya del siglo XIX, ¿no? Un ejemplo particular, esto es una etiqueta, una marca de una casa de los muebles de Grendy del 1693-1780. Es un fenómeno bastante interesante y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Estos muebles se realizaron, estuvieron en España, estos específicamente, ¿vale? Para que los puedan ver. Se trata de un conjunto de unos 70 muebles lacados en lacas rojas del siglo XVIII, que en algún momento llegaron al Palacio de Lascano, en San Sebastián. Hoy día están dispersos por el mundo y ya se sabe que una fecha bastante temprana, que en 1930, este anticuario compró varias piezas del lote y se distribuyeron por diversos museos, colecciones, etcétera, a nivel mundial. ¿Por qué les cuento esto? Porque, como hemos visto anteriormente, los muebles estaban enmarcados con las etiquetas del ebanista. Había dos tipos de etiquetas, bueno, mencionarles simplemente cambiaban el tipo de cosas el texto que se incluían. En una de ellas aparece la palabra sillas y mesas y en la otra no aparecía, ¿no? De hecho, hay algunos de estos muebles que tienen también la etiqueta de la Feria de Antigüedades de 1930 que se celebró en Cremona, ¿no? Es un conjunto interesantísimo que en este caso nosotros lo estamos estudiando o nos interesa no desde el punto de vista
histórico-artístico, incluso de la propia historia del mobiliario, sino cómo las etiquetas que presentan son una historia de... nos permiten hacer historia del mueble. Una de las cuestiones que no hemos saltado anteriormente, pero que es ultra compleja y que deberíamos también tener ciertos conocimientos, son la heráldica en el mobiliario. Normalmente aparecen los escudos nobiliarios, órdenes religiosas o marcas, y aquí hay un error, marcas institucionales. Pero después pasan cosas como estas. Le animo a que hagan la práctica y que lo busquen. Esto es el famoso arca de boda de Juana la Loca, que se vendió, creo recordar en su momento, como por 1.000.000 de euros o una cosa así. Si buscan el mueble en internet, no existe. Y se preguntarán por qué. Porque probablemente es que la venta fue ficticia, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que el mueble más importante vendido de la historia del mercado del arte español o de la venta de muebles, cuando buscan por internet, es que no aparezca. Es que probablemente fue una venta ficticia y que el mueble no fuese tan antiguo o tuviese algunas cosas raras, ¿no? Bueno, por ponerle uno de los ejemplos más bonitos o quizá de mi favorito, yo le tengo también un cariño especial. De hecho, fue la portada de mi tesis doctoral sobre mobiliario. En la mesa, la famosa mesa de las cartas náuticas de Riudebecs. Esta pieza se vendió en un precio de salida de 120.000 euros. No tengo el dato ahora mismo, pero subió bastante. Se trata de lo que estamos viendo en la fotito, que si no la aprecian, es la carta náutica del mar Mediterráneo, y vemos por aquí, vemos Gibraltar, Málaga, Murcia, Valencia, las islas, Italia, la Bota, etcétera. Bueno, en este caso era una pieza, además tenía los escuditos, estaba documentada, etcétera. Bien, bueno, aquí la pueden ver con más detalle. Para terminar, me gusta siempre esta cita y la utilizo en multitud de ocasiones, aunque ya tiene muchos años, ¿no? Que fue de uno de los editoriales de la revista Estudio del Mueble que publicó Mónica Piera, y decía: a nosotros, como a todo el mundo, nos interesa sencillamente lo bueno, entendiendo por bueno lo inteligentemente pensado, lo bien ejecutado, lo estéticamente productivo y lo de calidad. Nos fijamos en aquellos que, en su contexto, aportan soluciones y nos acercamos a lo que transmite energía positiva y emoción. Con todo esto que les he contado, ¿no?, en un congreso de nuevas tecnologías, de educación y de ciencia, he querido poner de manifiesto, quiero ponerle de manifiesto, que en esencia las cosas antiguas también son ciencia y que también son tecnología, y que nos permiten construir sociedades más avanzadas, más democráticas, más respetuosas con nuestro patrimonio y sobre todo sociedades muchísimo más justas. Se los he dicho al principio, nuestros muebles nos hablan de nosotros mismos, de nuestras historias, y va a depender de nosotros en que se los contemos al mundo de una manera o de otra. Y también va a depender que seamos capaces de crear profesionales en el siglo XXI que sean capaces de vivir de la historia del arte. Sin más, yo quedo a vuestra total disposición. Espero que esta ponencia haya sido de vuestro interés, y cualquier duda que tengáis al respecto intentaré solucionarlas por email, por teléfono, cualquier tipo de cuestión. Muchísimas gracias a todos.